Evangelio de hoy domingo 9 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla, los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero, por tu palabra, echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Lucas nos presenta uno de los momentos más significativos en la vida de Pedro y de los demás discípulos, su encuentro con Jesús a orillas del lago de Genesaret. Es un pasaje lleno de simbolismo y enseñanzas que nos invitan a la reflexión sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. El relato comienza con Jesús enseñando a la multitud junto al lago. La gente se agolpa para escucharlo, lo que nos muestra su profunda sed de Dios. Hoy en día, esta misma sed de verdad y esperanza sigue presente en el corazón humano. Buscamos respuestas, buscamos sentido. Buscamos algo más allá de lo material. Jesús es la respuesta a esa búsqueda, y su palabra sigue resonando en nuestro mundo. Jesús decide subirse a la barca de Simón Pedro para enseñar desde allí. Este gesto no es casual. La barca representa la vida de Pedro, su trabajo, sus esfuerzos. Al permitir que Jesús suba a su barca, Pedro está dando un primer paso de confianza. En nuestra vida, también debemos permitir que Jesús suba a nuestra barca, que entre en nuestra cotidianidad, que guíe nuestros esfuerzos y nuestras luchas diarias. Después de enseñar, Jesús le dice a Pedro: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Aquí hay un detalle importante. Pedro y sus compañeros habían estado pescando toda la noche sin éxito. Estaban cansados, frustrados. Y ahora Jesús les pide que intenten nuevamente, pero esta vez con su palabra. Pedro, aunque duda, responde con humildad: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré las redes. Esta es una de las frases más poderosas del Evangelio. Nos muestra la diferencia entre hacerlas cosas por nuestras propias fuerzas y hacerlas con la confianza en Dios. Muchas veces nos sentimos como Pedro: hemos intentado. Hemos trabajado, nos hemos esforzado, pero no vemos resultados. Nos desanimamos, pensamos en rendirnos.
Sin embargo, Jesús nos invita a confiar, a intentarlo una vez más. Pero esta vez con fe en su palabra. El milagro ocurre, las redes se llenan de peces. Tanto que necesitan ayuda para sacarlos. Aquí vemos la abundancia de Dios. Cuando confiamos en Él. Cuando le entregamos nuestros esfuerzos. Él nos bendice de formas que nunca imaginamos. Dios no se deja ganar en generosidad. Pero lo más interesante es la reacción de Pedro. No salta de alegría, no se enfoca en la pesca abundante. En cambio, se arrodilla ante Jesús y dice, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Esta reacción nos revela algo profundo, en la presencia de Dios, Pedro se da cuenta de su pequeñez, de su indignidad. Este es el efecto del verdadero encuentro con Dios. Cuando experimentamos su amor y su grandeza, nos damos cuenta de nuestras propias debilidades. Nos sentimos indignos, pero al mismo tiempo, nos damos cuenta de que Dios nos ama a pesar de todo. Jesús no rechaza a Pedro por sentirse pecador. Al contrario, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí está el verdadero llamado. Jesús no solo le da una pesca abundante, sino que le da una nueva misión, un propósito mayor. Pedro, junto con Santiago y Juan, deja todo y sigue a Jesús. Es un acto de confianza radical. Dejan sus redes, su barca, su modo de vida, para seguir a Cristo. Este es un gran desafío para nosotros. Estamos dispuestos a dejar nuestras seguridades para seguir a Jesús. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado. Dios nos llama a cada uno de una manera única. A algunos los llama a una vida consagrada. A otros a vivir su fe en medio del mundo, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Lo importante es estar abiertos a su voz y responder con confianza. A veces, pensamos que no somos dignos de ser llamados por Dios. Nos vemos a nosotros mismos con nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras limitaciones. Pero la historia de Pedro nos muestra que Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Pedro no era un hombre extraordinario cuando Jesús lo llamó. Era un pescador común, con sus miedos y defectos. Pero Jesús vio en él un corazón abierto, alguien dispuesto a confiar. Aunque tuviera dudas. Y esa misma invitación nos la hace hoy a nosotros. El rema mar adentro que Jesús le dice a Pedro es también para nosotros. Nos invita a salir de nuestra zona de confort. A ir más allá de lo que conocemos, a no quedarnos en la orilla de la vida, sino a lanzarnos con fe. La pesca milagrosa nos enseña que los frutos no dependen solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Podemos trabajar mucho. Pero si Dios no está en el centro, nuestros esfuerzos pueden parecer vacíos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Él, lo imposible se hace posible. Este pasaje también nos habla de la obediencia. Pedro podría haber dudado más, podría haber dicho: esto no tiene sentido, ya lo intenté y no funcionó. Pero en lugar de eso, dice, en tu palabra echaré las redes. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que no entendemos en el momento, pero si confiamos, veremos su gloria. No siempre veremos los resultados de inmediato. Pedro tuvo la bendición de ver la pesca abundante en ese mismo momento. Pero muchas veces Dios nos pide paciencia. La fe es confiar en que, aunque no veamos aún el fruto, Dios está obrando.
Ser pescador de hombres significa llevar a otros a Dios. No es solo tarea de sacerdotes o misioneros, sino de cada cristiano. Con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, podemos atraer a otros a la fe. Jesús nos llama a cada uno a seguirlo, pero no nos deja solos. Así como Pedro tenía compañeros en la pesca, nosotros también tenemos una comunidad. La Iglesia. Juntos, podemos apoyarnos y ayudarnos en este camino de fe. La historia de Pedro nos muestra que seguir a Jesús no significa ser perfecto, sino estar dispuesto a crecer. Más adelante, Pedro cometerá errores, negará a Jesús, pero seguirá siendo el elegido para guiar a la Iglesia. Si alguna vez sentimos que hemos fallado, recordemos que Dios no nos elige por nuestra perfección, sino por nuestro amor y nuestra disposición a seguirlo. Pedro cayó muchas veces, pero siempre se levantó. El mensaje central de este evangelio es la confianza. Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. A veces, nos sentimos como Pedro después de una noche de pesca infructuosa, cansados, desanimados. Pero Jesús nos dice, inténtalo. Una vez más, pero esta vez confía en mí. Que este pasaje nos ayude a renovar nuestra fe, a confiar más en la palabra de Dios y a responder con generosidad a su llamado. Que, como Pedro, podamos dejar nuestras redes y seguirlo con un corazón dispuesto. Este pasaje del Evangelio nos sigue revelando aspectos profundos sobre nuestra relación con Dios y su llamado en nuestras vidas. La historia de Pedro y la pesca milagrosa no es solo un acontecimiento del pasado, sino un reflejo de lo que Dios quiere hacer en nosotros hoy. Cuando Pedro vio el milagro de la pesca, su primera reacción fue de asombro y humildad. Se sintió indigno de estar en la presencia de Jesús. Pero lo importante es que no huyó. A pesar de su temor, permaneció ante el Señor. Muchas veces, al experimentar la grandeza de Dios en nuestra vida, sentimos que no somos dignos. Pero Dios no nos llama porque seamos perfectos. Nos llama porque nos ama y quiere transformar nuestra vida. Jesús no se detuvo en las debilidades de Pedro. No le dijo, tienes razón, eres pecador, no sirves para esto. En cambio, le dio un propósito más grande, ser pescador de hombres. Este es el modo de actuar de Dios. Nos encuentra en nuestra realidad, con nuestras limitaciones, pero nos invita a algo más grande. Nos llama a ser instrumentos de su amor y su misericordia en el mundo. El llamado de Dios no siempre es fácil. Para Pedro, significó dejar su barca, su profesión, su forma de vida. Seguir a Jesús implica cambios, sacrificios y renuncias. Pero lo que recibimos a cambio es infinitamente mayor. Una vida llena de sentido, una misión que trasciende lo material. Cuando Jesús dice no temas, nos está recordando que el miedo no debe paralizarnos. Es normal sentir incertidumbre cuando Dios nos llama a algo nuevo, pero Él nos da la fuerza para seguir adelante. El miedo a lo desconocido, al fracaso o a no estar preparados puede ser un obstáculo. Pero si confiamos en Dios, Él nos sostendrá. Pedro dejó sus redes, pero no dejó de ser quien era. Dios no le pidió que cambiara su esencia, sino que la pusiera al servicio del reino. Del mismo modo, Dios no nos pide que dejemos de ser nosotros mismos.
sino que usemos nuestros talentos y dones para su gloria. Este pasaje nos recuerda que la fe no es solo creer en Dios, sino actuar en consecuencia. Pedro no solo escuchó la palabra de Jesús, sino que obedeció y echó las redes. Nuestra fe debe traducirse en obras concretas, en gestos de amor y servicio. El milagro de la pesca nos enseña que cuando hacemos las cosas según la voluntad de Dios, los frutos son abundantes. A veces queremos hacerlo todo con nuestras propias fuerzas y nos encontramos con el fracaso. Pero cuando nos dejamos guiar por el Señor, todo cambia. Jesús predicó desde la barca de Pedro antes de pedirle que echara las redes. Esto nos muestra que primero debemos escuchar la palabra de Dios antes de actuar. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero primero debemos dejar que su mensaje transforme nuestro corazón. El hecho de que las redes se llenaran al punto de romperse es un signo de la sobreabundancia de Dios. No da con medida limitada, sino con generosidad desbordante. Así es su amor, su gracia y su misericordia, siempre más de lo que esperamos. La pesca milagrosa también nos habla de la comunidad. Pedro no pudo recoger todos los peces solo, necesitó ayuda. Del mismo modo, la misión cristiana no es individual, sino comunitaria. Necesitamos apoyarnos unos a otros en la fe. El hecho de que Pedro, Santiago y Juan dejaran todo inmediatamente nos muestra que cuando el llamado de Dios es claro, no hay tiempo que perder. No significa actuar impulsivamente, sino con determinación y confianza. Seguir a Jesús es un acto de amor, pero también de valentía. No siempre será fácil, habrá dificultades y pruebas. Sin embargo, la recompensa de vivir en comunión con Dios y ser parte de su plan es inigualable. El mar representa lo desconocido, lo incierto. Jesús nos llama a remar mar adentro, a no quedarnos en la orilla. Nuestra vida de fe debe ser un camino de crecimiento continuo, de exploración de nuevos horizontes espirituales. Pedro pasó de ser pescador de peces a pescador de hombres. Su vida tuvo un giro radical. Dios también quiere transformar nuestra vida y darnos una nueva misión. ¿Estamos dispuestos a aceptarla? El hecho de que Pedro reconociera su pecado es clave. Dios no llama a los autosuficientes, sino a los que reconocen su necesidad de Él. La humildad es fundamental para recibir la gracia de Dios. Jesús no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Si nos fijamos en los discípulos, vemos que eran personas comunes con defectos y debilidades. Pero lo que los hizo grandes fue su disposición a seguir a Cristo. Este Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿qué redes debemos dejar atrás para seguir a Jesús a veces? Nuestras redes son el miedo, la comodidad, las excusas. Pero si queremos vivir plenamente nuestra fe, debemos soltar lo que nos impide avanzar. El mensaje final de este pasaje es la confianza. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Puede que no lo entendamos completamente en este momento, pero si confiamos en Él y respondemos con fe, veremos frutos que superarán nuestras expectativas. Que, como Pedro, podamos decir: Señor, en tu palabra echaré las redes. Que nuestra vida sea un testimonio de fe, entrega y confianza en el amor de Dios. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes.
Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.